Tenemos unos invitados de lujo que pueden aconsejar y guiar a nuestros estudiantes para que salgan de manera satisfactoria en estos exámenes. El streaming tendrá dos momentos. Un primer momento será con nuestros profesores de las 3 asignaturas respectivamente, donde van a aconsejar a nuestros estudiantes, donde van a explicar cuáles ellos creen que son las mayores dudas que pueden tener, los mayores problemas que se presentan en años pasados en los exámenes de ingreso. Y un segundo momento que va a tener más que ver con el vínculo que tiene IPBC Cuba con el Ministerio de Educación Superior y cómo socializan todas las informaciones dirigidas a estos exámenes de ingreso también. Así que me gustaría comenzar y le doy la bienvenida oficial al profesor Joan González González, profe de matemática del IPBC Vladimir Ilich Lenin de La Habana, quien hace varios años prepara a los estudiantes con vista a los exámenes de ingreso y vale destacar que sus estudiantes obtienen muy buenos resultados. Buenas tardes, profe. Sí, buenas tardes a todos, Bueno, primero recordar a esos educandos que se presentarán a esos exámenes de ingreso de educación superior, que en estos momentos se encuentran exactamente a 22 días de enfrentarse a la prueba de ingreso de matemáticas. Oficialmente, a nivel de país, la preparación intensiva con vistas a estos exámenes comenzó el pasado 1 de abril, aunque anteriormente se venían tratando temas vinculados con ellos por las posibilidades que brinda el plan de estudio de 12 grados. Aunque se percibe hoy una situación académica favorable en la asignatura, no debemos descuidar aspectos importantes como los vividos en momentos anteriores. Y por ejemplo, yo puedo ahora mismo citar que las mayores dificultades en la asignatura se centran en los objetivos de geometría del espacio y geometría plana, acompañado por supuesto al objetivo de problema. En las dos geometrías, principalmente en la geometría plana, ahí la mayor dificultad es la posibilidad que tenga el estudiante de relacionar las diferentes propiedades que cumplen las figuras geométricas para poder demostrar una igualdad y una semejanza entre triángulos, así como las propiedades que se pueden cumplir en una circunferencia para entonces poder establecer relaciones entre ángulos en circunferencia y otros elementos. Ahí también acompañando las dos geometrías están los cálculos que en las dos geometrías se evalúan. En la parte de geometría del espacio, los cálculos con respecto a los volúmenes y a las áreas totales y laterales de los cuerpos, y bueno, la geometría plana con los cálculos de áreas y perímetros, tanto de figuras como de regiones sombreadas. Y en parte en los problemas, que el objetivo de problema en ellos influye un problema, y valga la redundancia, ¿no?, de interpretación. O sea, los problemas de interpretación que hacen que la elaboración correcta de la respuesta a estos problemas sea bastante engorrosa. Hemos visto en los últimos años un gran número de exámenes con preguntas en blanco, y es un tema preocupante, pues en estas condiciones la posibilidad de obtener puntos es casi nula. Y, o sea, es nula. Y otro aspecto con dificultades son las funciones. Las funciones que en los exámenes de ingreso esto no se destaca porque las funciones forman parte de la pregunta de formato diverso. Pero en las clases de preparación en los preuniversitarios sí se puede apreciar que los estudiantes tienen problemas en cuanto al cálculo funcional y a las propiedades que éstas cumplen en cuanto a sus valores funcionales. En la trigonometría, ahí tener cuidado con los valores admisibles de la variable, o sea, el dominio de algunas expresiones trigonométricas, y por supuesto la comprobación de las soluciones en cuanto a las ecuaciones trigonométricas. Eso es de manera general la parte teórica, las principales afectaciones que existen en los exámenes de ingreso en años anteriores. Ahí sí recomendar a los estudiantes que le dediquen diariamente un tiempo prudencial a la asignatura y que se resuelvan pruebas de ingreso de años anteriores para la sistematización de contenidos y el desarrollo de habilidades. Existen en las escuelas y en las plataformas digitales disímiles bibliografía para la autopreparación, y por supuesto que acudan a los profesores que están enfrentando la tarea de preparación con vista a los exámenes de ingreso
en las diferentes instituciones educativas. Por ejemplo, para citar aquí mismo, existen 3 grupos de preparación para preingreso: Aprende resolviendo, Aprende escuchando y Aprende escribiendo, que son grupos bastante concretos en cuanto a esta sistematización. Ahí hablar de que realizar ejercicio en matemática, el método más práctico para aprender es realizar ejercicio. Ahora pasamos con la profesora Maricela Escalona Rubio, profesora del Ministerio de Educación, quien trabajó en el repasador virtual del portal QEduca durante la pandemia y es una profesora muy destacada e iniciadora del grupo de pruebas de ingreso Aprende Escribiendo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, gracias por invitarme. Profe, nos gustaría que nos comentara con respecto a español literatura, ¿cómo van los aspirantes teniendo en cuenta los pocos días que faltan para el examen? Sí, cómo no. Bueno, un saludo para todos los estudiantes y como sabemos ya se aproximan las pruebas de ingreso, como dijo el profe de matemáticas. Por tanto, estamos ya en una recta final porque ya los estudiantes se vienen preparando desde inicio de curso. Ya en esta etapa tienen que redoblar su esfuerzo. No obstante a esto, existen aún dificultades en la asignatura en cuanto, por ejemplo, al ejercicio de comprensión. Todavía persisten problemas en la búsqueda de la información en el texto. Lo primero que hay que hacer es hacer una lectura en silencio o a viva voz de todo el texto. Y bueno, preguntar, ¿de qué trata este texto? Esa es la comprensión global de él. Después debemos ir poco a poco por cada párrafo y en cada párrafo ir haciendo una lectura inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Muy despacio, tratando de buscar las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave? Bueno, aquellas palabras que tienen la mayor carga de significación y aquellas palabras que tienen una ramificación con otra y forman una cadena de significación. Y decir, bueno, ¿qué es lo que quiere decir este párrafo? E ir haciendo anotaciones. Porque si hay cambio de palabra, omisión, adición, usted no llega a la idea que le quiere decir el texto. Otra dificultad que tenemos en cuanto al bloque 2, que es el léxico y ortografía. En el léxico aún se evidencia que hay un desconocimiento de las palabras a sustituir en el texto. Si a mí me dan una palabra y yo no sé sustituirla, por supuesto que yo no puedo hacer la operación como es. Entonces yo desconozco la palabra y no sé cuál voy a sustituir. Entonces aquí se evidencia, por supuesto, una pobreza de vocabulario. En cuanto a la ortografía, hay que conocer, por ejemplo, los tipos de tilde. Yo pienso que el éxito de colocar las tildes correctamente en el fragmento que le dan es el saber leer el texto e interpretarlo para que tú coloques convenientemente las tildes. Por otra parte, los procesos de derivación de palabras los escribe, como se dice en la prueba. Debemos conocer los prefijos y los sufijos. La redacción es un componente que es un proceso. Fíjense que en el texto a ustedes le ponen un tema y derivado de ese tema, pues le dan la orden para redactar. Por lo tanto, como es un proceso, arrastra toda la cultura que tiene el estudiante. Para redactar hay que saber, hay que tener cultura, hay que saber argumentar de forma valedera, de forma profunda, sólida, con argumentos precisos y que la persona que te vaya a calificar entienda lo que tú estás escribiendo o lo que tú escribiste. Esto es muy importante. Y por último, la gramática. Bueno, la gramática no es con tanta dificultad. No creo que este sea el componente más deprimido. Resumiendo, los componentes aún más deprimidos en español está primero en el léxico y la ortografía y después en la comprensión textual. ¿Por qué? Porque hay que tener un algoritmo para trabajar la comprensión de texto. Y bueno, pienso que en esta etapa
pues el alumno puede ir saltando todas estas lagunas. Creo que entonces podemos pasar con el profe también de español, Luis Ramírez Alfonso, profesor del preuniversitario aquí en la capital, en La Habana, quien además ha sido elegido este año como teleprofesor para las teleclases del canal educativo de los estudiantes justamente de 12 grados con vista a los exámenes de ingreso. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Nuevamente reitero el agradecimiento por la invitación a compartir con ustedes y bueno, aquí estoy para compartir. Para no ser y para redundante intercambiar. en lo que ya ha abordado la profe Marisela, me gustaría que agregara, ya que muchas veces los estudiantes se confían con respecto al examen de español, ¿qué le recomienda a esos que hasta hoy se confían en la asignatura y piensan que es tal vez la que menos se debe estudiar y dan una mayor prioridad a historia y matemáticas? Pues sí, realmente a lo largo de los años he comprobado que la mayoría de los estudiantes se confían, como usted dice, y estudian más historia y matemática y dejan español para estudiarlo el último día. Y siempre insisto, como lo hice también en las teleclases, en que el español, como decía el profe Araíz y hacía suyas también las palabras la profe Marisela, el español más que una asignatura es una herramienta de vida y es una asignatura que requiere, como lo requiere matemática y lo requiere historia, por supuesto, el estudio diario, el estudio constante, el intercambio con los compañeros, el intercambio con los profesores, con algún familiar que tenga conocimiento de la asignatura, porque si realmente dicen voy a estudiar español el último día y no es así, de ahí entonces vienen que no pueden acceder a la carrera que piden en primera opción porque se confiaron y no estudiaron lo suficiente. Y siempre me gusta hacer una aclaración: la palabra sola no dice nada. La palabra expresa, comunica en el contexto en que está empleada. De ahí que la importancia de estudiar gramática sobre todas las cosas, amén de que, como dice la profe Marisela, no es el componente de nuestra asignatura que está más deprimido, pero sí no nos podemos confiar porque no siempre una palabra va a estar desempeñando la misma función en todos los contextos. Y si no dominamos a plenitud estas categorías de gramaticales, sus clasificaciones, sus funciones, pues por supuesto no vamos a poder responder acertadamente. Y coincido plenamente con lo que expresó la profe Marisela referido a que los mayores problemas siguen estando sobre todo en el componente léxico y ortografía, porque no estudiamos, porque no se estudia la formación de palabras, ya sea por prefijación o por sufijación. Es un contenido que tiende a tener dificultades la mayor parte de los estudiantes en esto. Igual que a la hora de seleccionar el sinónimo y el antónimo contextual para ese texto. Considero que estos contenidos son los que más afectados están a la par de la redacción. La construcción textual es algo que siempre a lo largo de los años que llevo calificando prueba de ingreso y entrenando con vistas al examen de ingreso lo he constatado, incluso en el diálogo profesional que hemos tenido. Estudiantes que olvidan que no se debe escribir en primera persona, estudiantes que no respetan la habilidad. Si usted logró leer y comprender la orden del ejercicio de redacción, usted va a poder desarrollar un texto a cabalidad. Usted va a poder desarrollar un texto que tenga sobre todas las cosas las características de la textualidad. Y un texto que tiene, valga la redundancia, las características de la textualidad, siempre va a procurar un cierre semántico. Y esto es uno de los aspectos de la construcción textual que más afectado hemos visto en los últimos años en la calificación de los exámenes. Considero que estos son los elementos de la asignatura que más afectados están y por supuesto están más afectados porque, como usted, la conductora, lo planteaba, dejan el español para estudiarlo el día antes del examen y no es así. Las tres asignaturas hay que estudiarlas todos los días porque las tres
tienen elementos particulares de ella, características, habilidades propias de la asignatura que por supuesto no se adquieren en un día, sino en un trabajo sistemático, en un intercambio, como dije al inicio, con los profesores, con los estudiantes, incluso con algún familiar que existe en la casa que domine la asignatura. Muchas gracias, profe. Espero que los estudiantes tomen conciencia con respecto a este tema. Ha sido un placer escucharlo y tenerlo por acá, de verdad. Muchísimas gracias para ustedes y siempre que me llamen aquí estaré. Muchas gracias. Entonces seguimos con la asignatura de Historia. Tenemos por acá a la profe Aismé Herrero, profesora de preuniversitario de la LISA, quien lleva más de 10 años preparando a sus estudiantes para los exámenes de ingreso y lleva alrededor de 2 con un canal en Telegram, Aprende Escuchando, donde también aconseja y da seguimiento a sus estudiantes. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes y encantada de compartir con ustedes una vez más. Hablemos específicamente de este año, profe, de estudiantes que también se vieron afectados por la pandemia. ¿Cómo están con vista a los exámenes según lo que ha podido ver desde las aulas y desde los grupos en donde se encuentran estudiantes de todo el país? Cuéntenos. A ver, Historia tiene la particularidad que las 3 primeras preguntas que se evalúan, recordemos que unidad 1, 2, 3 y 4, se imparten en 11º grado. Y el 11º grado, a pesar de haber sido un curso un poco atípico, lo pudieron dar completo. O sea, que a pesar de que estos estudiantes fueron afectados por la pandemia en 10º, en 9º, en 8º grado, ya en 11º grado pudieron recibir la asignatura tal y como está previsto. Ahora, no deja de preocupar porque en específico la pregunta número 3 del examen de ingreso, que va a evaluar los contenidos de la unidad 3 y 4, es una pregunta que ellos le temen muchísimo. Le temen muchísimo porque es el periodo que va comprendido de 1899 a 1952, un periodo muy largo, y es la única pregunta que evalúa 2 unidades. Por otra parte, nuestros estudiantes siguen presentando dificultades con esas preguntas del fundamenta, con esas preguntas del argumenta. O sea, les cuesta mucho trabajo fundamentar y argumentar. Aun cuando en la propia asignatura de español se trabajan estos temas o estos textos argumentativos, bueno, ellos presentan esta dificultad. Entonces, ¿los veo preparados? Sí, pero no los veo con todo el interés que pudieran tener hasta ahora. Sinceramente, no veo estudiantes que estén participando en algo tan importante como son las clases que se están dando en los preuniversitarios. Hay muchos que simplemente deciden no ir, piensan que solamente con guías, que solamente con estos mismos grupos de Telegram o grupos de WhatsApp les es suficiente, y no es así. Tanto la preparación que se está dando en cada institución educativa como las teleclases son de vital importancia. Por favor, los estudiantes que me están escuchando, no dejen de ir a sus pre, no dejen de ver las teleclases. Los grupos de WhatsApp y los grupos de Telegram nunca, jamás van a poder llenar todos los vacíos que ustedes puedan tener. Entonces, mi consejo primero es que den todo lo que tengan. El profe de matemáticas decía que quedaban 22 días para iniciar las pruebas de ingreso, y yo creo que no todos han concientizado eso. Piensan que las pruebas de ingreso todavía están muy lejos, piensan que van a tener tiempo, y hay hasta estudiantes que prácticamente han comenzado a estudiar la semana pasada, como quien dice, y quien no empezó cuando tenía que hacerlo, creo que está un poquito corto de tiempo. Muchas gracias, profe, por la insistencia y el cariño con el que se ha acercado a nuestros estudiantes. Estoy segura de que ellos lo agradecen mucho y esperemos que los resultados sean satisfactorios en esta asignatura también. Siempre para hacer pase mío, y solo por favor tengan en cuenta que dentro de 22 días empieza el primer día del futuro que ustedes se han planteado. Entonces, por favor, confianza en ustedes por encima de todo. Lo pueden lograr, convénzanse que lo pueden hacer, pero mucho sacrificio, mucha entrega. Eso es lo que tienen que hacer, entregarse al máximo, sacrificarse los días que le quedan y pensar que la universidad no es aprobar las pruebas de ingreso. Déjenme hacer énfasis en esto y discúlpame si me vas un momentico. No es entrar a la universidad, graduarse de la universidad.
entonces no basta con aprobar el ingreso, hay que graduarse. Y para graduarse, el sacrificio comienza hoy. Las veces que caímos, levantamos y reímos. ¿Qué voy a decir? Si este es mi último suspiro, después de 3 años llegar al fin de este camino. Y cómo olvidar, mientras que nos propusimos, todos juntos lo iniciamos y al final lo conseguimos. Todos juntos lo iniciamos y al final lo conseguimos. ¿Cómo llega toda la información a los estudiantes por las plataformas virtuales? Para esto vamos a estar conversando con René Sánchez, director de Ingreso y Ubicación Laboral del Ministerio de Educación Superior, quien es responsable de todo el proceso de ingreso a la educación superior y claramente dirige y controla también el proceso de exámenes, los planes de plazas, notas y otorgamiento de todo el país. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos, gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes, por compartir con los estudiantes que son aspirantes a la universidad, que son casi ya estudiantes universitarios, muy cerca estamos de los exámenes. Agradecemos también a los profesores que han participado en este coloquio prácticamente que estamos haciendo entre todos, que tiene el propósito de ayudarlos a los jóvenes, de impulsarlos, de garantizar que puedan ser exitosos en sus estudios universitarios. Yo quiero hacer 3 comentarios generales y breves, porque los profesores han abordado, yo creo, en sus intervenciones las cosas principales que se pueden señalar sobre los exámenes de ingreso en estos momentos. Nosotros no va a ser la última oportunidad. Yo quiero ver si más cercano a los exámenes volvemos a compartir con ustedes algunas ideas, si a través de la prensa podemos también transmitir algunas otras ideas que son importantes. Y quiero hablar de 3 comentarios, les decía. Primero, en estos días es común, me hacen una pregunta común los estudiantes con los que me encuentro o en los lugares donde participo. Lo primero que me preguntan es, profe, ¿hay que aprobar los exámenes este año para ingresar? Esa es una pregunta que me hacen todos. Y lo segundo que me preguntan es, venga acá, ¿van a venir tan duros los exámenes como el año pasado? Esas son las 2 preguntas más comunes que hay en estos días, las que se hacen muchos estudiantes en Cuba, porque todavía no tienen toda la información que nosotros hemos brindado previamente. ¿Qué puedo decirles? Los exámenes, yo siempre digo que los exámenes sí hay que aprobarlos, porque los exámenes se ponen para que los jóvenes aprueben los exámenes, para que accedan a la universidad más preparados. ¿Cuál es el objetivo de los exámenes? Son 2 principales. Uno, que los estudiantes se preparen, que sirva de mecanismo para atraer, para alar, para impulsar, para motivar a los estudiantes para el estudio en la universidad. Porque el examen es un medio, no un fin. El fin es graduarse de la carrera, como decía la profesora, el profesor de español que recientemente intervino. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Que prepararse para los exámenes no significa solamente aprobar los exámenes en sí, sino también ser exitosos en la universidad. Lo segundo es que los exámenes son los que ordenan la distribución de carreras ante todo. Es decir, si usted aprueba su examen, va a estar en el primer grupo que va a competir por carreras universitarias. Y en la medida que tenga mejores notas, pues podrá tener más cerca sus aspiraciones a estudiar una carrera universitaria. Así que los exámenes sí hay que aprobarlos. Aunque no es imprescindible aprobar los exámenes para alcanzar una carrera, es importante aprobar los exámenes porque eso permite que usted se acerque a sus sueños, que usted se acerque a la carrera de sus motivaciones. Ahora, los exámenes siempre tienen un determinado rigor y ese rigor no va a cambiar. A veces me dicen, no, que la prueba de matemáticas salió muy dura. La prueba de matemáticas sale según los objetivos que tiene el preuniversitario y la de español también y la de historia también. Así que ese mismo rigor que habitualmente ustedes han visto hasta ahora es el que va a estar presente en las pruebas de ingreso del presente curso escolar. Segundo, el tema es si en una carrera están todos los sueños o en muchas carreras. Es decir, usted puede aspirar a una carrera, no lo negamos, pero puede ser exitoso en más de una carrera, porque la vocación no está íntimamente ligada a una sola carrera, sino a varias carreras. Usted puede tener una vocación, digamos, por estudiar Derecho y muchas carreras humanísticas pueden servirle, porque el éxito no depende de la carrera, sino del empeño que usted ponga después en la vida cuando es un egresado universitario. Y depende de nuestra preparación de ahora también el ser exitoso después en las carreras que podamos alcanzar. Y el tercer comentario que quiero hacerles es sobre la preparación para ir a las pruebas de ingreso. No me refiero ya a la preparación propiamente dicho de las asignaturas, sino las cosas que nosotros tenemos que tener preparadas para las pruebas. Hay jóvenes que me dicen, óyeme, yo los 3 días antes de las pruebas no duermo estudiando para las pruebas. No me parece correcto eso. Es importante que nosotros podamos distribuir nuestro tiempo.
que hagamos las cosas de recreación que hacemos siempre, que el estudio sea lo principal, pero los momentos de recreación que nos corresponden hay que cogerlos. Las horas de sueño hay que dormirlas, porque después usted se agota y llega a las pruebas cansado, y a las pruebas hay que llegar relajado, dispuesto a sacar buenas notas y a expresar todos sus conocimientos adquiridos durante tantos años de esfuerzo ahí. Otro tema que siempre está presente en las pruebas y que no pocos problemas nos presenta cada año es que los jóvenes se olvidan de ir con el carnet de identidad a la prueba. Y el carnet de identidad es un documento imprescindible para presentarse en la prueba y poder desarrollarla exitosamente. Y un tercer tema que quiero hablarles, que es, según los profesores, todos los profesores que me dicen, me expresan, mira René, uno de los problemas mayores que existen en las pruebas es que a veces los jóvenes no expresan correctamente, incluso hasta lo que saben. Es decir, que cada nota que ustedes escriban en la prueba, cada respuesta, están convencidos que la están escribiendo para un ajeno, para una persona que no son ustedes, que la va a leer y que la va a calificar incluso más en este caso. Por eso es importante que insistan mucho en cómo escriben y qué escriben para que pueda ser comprendido por todos los que lo van a evaluar. Yo tengo la experiencia de que los resultados exitosos de cada joven en la prueba del examen son resultados exitosos también en la carrera y son resultados exitosos también en la profesión. Por eso es la importancia de los exámenes de ingreso. No por el hecho de hacer un examen, sino por el hecho que los motiva a ustedes a después tener más éxito en las carreras que puedan estudiar. Le doy las gracias al equipo que me invita a hablar aquí. Yo creo que en otro momento podremos hacerlo nuevamente y que podremos aportar también otros invitados. Le doy las gracias a los profesores que intervinieron, profesores tan talentosos, profesores tan inteligentes que nosotros respetamos mucho, y a los jóvenes que nos escuchan le damos las gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Profe, quisiera que aclarara algunas cuestiones. Una de las dudas que mayormente se plantean, tal vez los seguidores de IPBC Cuba, es si las informaciones que se comparten son oficiales, como los planes de plaza, las notas y otras informaciones similares. Quisiera aprovechar su intervención para que comente qué vínculo posee con IPBC Cuba y cómo se gestiona para que en IPBC Cuba se publiquen todas estas informaciones. IPBC Cuba es uno de nuestros vehículos principales para el contacto con los jóvenes estudiantes preuniversitarios. Incluso nosotros queremos ampliar las informaciones que estamos brindando, que siempre van a ser informaciones oficiales. IPBC Cuba en estos momentos constituye uno de los vehículos principales del Ministerio de Educación Superior, en particular de la Dirección de Ingresos, para informar los temas acerca del ingreso a la educación superior. Y cada año lo vamos a hacer con más fuerza. Cuando concluyamos este año, que venga el próximo, que estoy anunciando ya para los que estén en un seno grado, que va a haber cambios en algunas de las normas que existen, pues IPBC Cuba será uno de los proyectos principales y uno de los vehículos principales que transmitirán las informaciones. Son todas oficiales. Ahora, por ejemplo, los otros días me preguntaban, a ver, salió en el plan de ingreso 5 plazas de una carrera determinada en una universidad. ¿Qué pasa a veces? Dice, se dieron 6. Digo, no, que se dieron 6, es que a veces hay empate en los exámenes y los promedios de los escalafones. Y cuando hay empate, usted tiene que agregar una carrera en ese caso. Pero todas las informaciones que damos aquí son siempre oficiales. Así que le damos las gracias a ustedes por constituir ese vehículo y le decimos a los jóvenes que escuchan que pueden contar con seriedad con las informaciones que se transmiten a través de esta vía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Entonces le reiteramos a los estudiantes que estén al tanto de las novedades que habrá para el próximo año con respecto a los exámenes de ingreso. Bueno, para las palabras finales de este streaming sobre lo que continuará haciendo IPBC Cuba para la divulgación de informaciones, tenemos aquí a Brian Pavó, creador y administrador principal de IPBC Cuba, quien gestiona todos los grupos de prueba de ingreso y también comparte las informaciones provenientes del Ministerio de Educación relacionadas con este tema. Buenas tardes, Brian. Me gustaría que nos comentes cómo se gestiona la divulgación de informaciones sobre el proceso de exámenes de ingreso, o sea, cómo tramitan estos directos que se realizan, el trabajo con los profesores, los ensayos de prueba que publican y el resto de materiales didácticos. Cuéntanos sobre la gestión de IPBC Cuba en todo este proceso. Un saludo a los profes, a los administradores, a estudiantes, a las familias que están escuchando este directo. Nosotros comenzamos el proceso de divulgación el año pasado, el proceso de divulgación con respecto a estos temas, publicando temarios
quizás de una forma menos organizada. Ya este año, con el vínculo que tenemos con el Ministerio de Educación Superior, como ya explicaba el director de ingresos, se ha hecho más organizado y lo seguiremos haciendo cada vez más fuerte. Ya con respecto al directo, nosotros y al trabajo con los profesores en los grupos de pruebas de ingreso de las distintas asignaturas que tenemos que decir que tenemos 4 profesores de matemática, 3 de español y 3 de historia. Estos profesores en los grupos aclaran las dudas siempre y cuando estén disponibles, porque bueno, ellos tienen también responsabilidades en centros escolares como son los preuniversitarios. Estos profesores no solo trabajan en la aclaración de dudas, sino que también son los que elaboran los resúmenes, ensayos de pruebas y otros que nosotros publicamos de acuerdo con las necesidades que tengamos. Yo quería además aprovechar este directo para decirte que no se les paga a estos profesores por lo que están haciendo. Y entonces era algo que quería de paso reconocerlos por todo lo que hacen, por todo el sacrificio que a cualquier hora están publicando, aclarando las dudas de los estudiantes. Y es grato el reconocimiento y el agradecimiento a eso de IPBC Cuba y también de los estudiantes y la familia que se comunican con ellos. Brian, todo el equipo de IPBC Cuba y tú hacen todas estas gestiones para que los estudiantes tengan mayor conocimiento y mejores resultados. Me gustaría que dijeras unas palabras finales, un mensaje a los profesores, a la familia y a todos los estudiantes que ahora mismo nos escuchan. Bueno, mi mensaje final, principalmente a los estudiantes, que son los protagonistas en este proceso realmente, estudiar y que no se confíen. No voy a agregar mucho porque ya los profesores lo han hecho y lo seguirán haciendo en los grupos. La familia es muy importante también, el papel de la familia, de la ayuda, a no atormentarlos ante estas tensiones porque es un proceso tenso y es importante el papel de la familia. Una vez más, y no me cansaré de repetirlo, el agradecimiento a los administradores de IPBC Cuba, que a cualquier hora también gestionan diseños, tramitan este tipo de eventos que realizamos de un día para otro, y creo que el trabajo de ellos es súper importante. A los profesores, a los que participaron hoy, a los que no participaron, porque hay otro equipo grande también de profesores que no participaron hoy aquí y que también están inmersos en este proceso. También al profe René, que por todo lo que ha hecho y por todo lo que hace, porque el ingreso a la educación superior sea cada vez mayor con la eficacia que exigen los tiempos de hoy. No creo que haya más nada que agregar por el momento.